final. Es un local extraordinario, un local hecho al estilo neoclásico francés, que se conserva en gran parte lo original. Se han perdido unas cosas, pero no muchas, ¿no? Hay nuevas corrientes médicas, hasta la Primera Guerra Mundial, y San Fernando se reconstruye. San Fernando debe haber sido la mejor facultad de medicina de América. Hasta antes de la guerra, ya no llega al mismo sitial, pero sin duda está en uno de los mejores niveles. Se comienza a investigar más el entorno nacional, las enfermedades tropicales, se comienzan los problemas nacionales, se ve que hay la UTA, la verruga, el paciente nacional, los médicos más destacados, como el doctor Monge, como está el hombre de altura. Nuestras investigaciones de altura se convierten en investigaciones destacadas de nivel mundial en Estados Unidos. Hay una primera globalización, cambia todo, el cambio es notable. Se convierte en una isla de excelencia en un país que está cambiando a partir de los años 50, mientras que San Fernando continúa siendo una élite científica a la cual acceden de diversas clases sociales, pero sigue siendo una élite social y económica la que accede a ser estudiante de medicina en los años 40, en los años 50. Y allí se convierte en una isla de excelencia en un país que comienza a sufrir el cambio, lo que hay, pues, el cambio, la migración del campo, el cambio cultural que ocurre en Lima, eso. Todo eso cambia y hay un nivel de ahí. Y frente a ese cambio que se ve como un cambio radical, revolucionario, se va creando entre los profesores de San Marcos y entre gran parte del alumnado de San Fernando y gran parte del alumnado, una idea de que son una resistencia frente a un cambio que lo creen nocivo para el país. Y se incuba la crisis. Las élites provincianas llegan a Lima y comienzan a meterse ahí. No quiero dar algunos detalles, pero un profesor destacado, muy destacado de San Marcos, de San Fernando, era un racista. Y por ejemplo, cuando ya comienza a haber no solamente familias conocidas entre los estudiantes de medicina, un día entra en la clase inaugural de la clase, bueno, tengo que decir el curso de anatomía, y ahí ve a los estudiantes, los observa con detalle, y volteándose a la pizarra donde dibujaba él sus cuadros, y hablando supuestamente con su asistente, con su primer asistente, pero en voz suficientemente alta como para que lo escuchen los propios alumnos, dice: con razón falta tanta servidumbre en Lima. Es decir, había visto que había caras mestizas, caras no de la élite que había, cuando él había estudiado, y entonces, así despectivamente, racistamente, dice: con razón falta tanta servidumbre en Lima. Porque resulta que para él, la servidumbre, que lo equipara al mestizo, al que tiene raíces andinas, está ahora ocupando lugares que no le corresponden. Eso era, en parte, estos destacadísimos fundadores de las especialidades médicas, pero que tenían un componente racista, tenían un componente clasista muy marcado, y que su excelencia científica, su excelencia médica, no iba aparejada de su excelencia humana. Esto va a dar a esta resistencia un sistema que estaba anclado en el pasado, ¿no? Entonces ahí ocurre la crisis del 61. La crisis del 61 ocurre porque estos estudiantes que tienen un origen diverso también tienen utopías propias y creen que el cogobierno que se inicia en 1918 como un fenómeno en Argentina y llegó acá, de implantarse. Quieren el cambio y finalmente logran que se dé una nueva ley universitaria, porque los que completaron en 1918 son los presidentes del Senado, Antonio Luis Alberto Sánchez, que en 1918 era joven estudiante, Víctor Raúl Ayala Torre, que era estudiante y fue líder del movimiento de 1918, y en esta época son la fuerza política más grande. Llegan al gobierno, dan una nueva ley universitaria en la cual establecen el cogobierno y el tercio. Esto les sabe pues terrible a los profesores de la Facultad de Medicina, donde no se veía, había una jerarquización, una piramidalización enorme. Los que estaban en la punta, como ellos, eran resultado de una selección muy marcada, de una selección social, científica, de méritos, pero también hasta racial y social. Y entonces esto del tercio, y que
un tercio de las funciones de las decisiones iba a ser tomada por los alumnos, les parecía una cosa totalmente anormal y deciden renunciar a la facultad. Y renuncian a la facultad, crean lo que ahora es la Universidad Cayetano Heredia, me parece un proceso muy duro, difícil, y que les voy a pasar yo mi primer trabajo cuando era estudiante, igual que ustedes, donde reviso la crisis del 61. Un trabajo que hice cuando era estudiante de tercer año de medicina, mi primer trabajo histórico. Lo cierto es que eso da lugar a un cambio total. Se comienza a tratar de reconstruir, pero los docentes renuncian masivamente, hay que reconocer eso. De todas las cátedras, solamente quedan 2 cátedras con catedrático principal. Después regresan varios que tratan de encontrar sitio en la nueva universidad y no lo encuentran y entonces regresan. Pero la verdad es que la universidad perdió mucho peso, hubo mucho cambio y cambió, pero la facultad perdió no solamente peso, sino perdió también locales. Fue una cosa terrible. La facultad declinó notablemente. A mí me tocó ser estudiante en esa época. Me tocó ser estudiante no justo después de la reforma, donde los estudiantes hicieron un gran esfuerzo y los primeros años de la década del 60, con esfuerzo de profesores y estudiantes, se logró mantener el nivel. Algunos alumnos que se habían ido fuera, a Europa o a Estados Unidos, y ahí tenían destacadas carreras en sus especialidades, regresaron y venían en sus vacaciones y hacían cursos acelerados para suplir a aquellos profesores que se fueron a la otra universidad. Los alumnos hicieron un gran esfuerzo y en una colaboración en los años 60 fueron bien. En los años 70 hubo un cambio político drástico. El gobierno militar, tratando de democratizar la educación universitaria, decretó el ingreso libre a la universidad. Y entonces, a partir de la promoción del año 70, ingresaron a la universidad, que la universidad hacía ingresar 50 o 60 estudiantes, era su número clausum. De pronto comenzaron a ingresar 700, después 1000, después 1500 estudiantes a medicina. Todos los que se matriculaban podían ingresar. Esto creó un caos, la universidad no tenía capacidad, pero además los que ingresaron con una selectividad muy baja. Y con esa selectividad muy baja había pues muchos problemas para que aprobaran. Entonces, las, los delegados estudiantiles, de ser los mejores, el mejor alumno, y más bien arrear a sus colegas o apoyar a sus alumnos menos, menos, menos capaces y qué sé yo, al contrario, se convirtieron en adalides de bajar el nivel. Uno de los principios de la reforma universitaria, que cuando el profesor era malo se lo pudiera rechazar, se lo pudiera tachar, se convirtió en una tacha para el profesor que era estricto, el profesor que jalaba alumnos porque eran malos alumnos, porque ese era alumno que lo tachaba. Y entonces la mediocridad comenzó a implantarse en la universidad, tanto en alumnos como en profesores. Y muchos de los buenos profesores que se quedaron, porque se quedaron casi todos los buenos profesores que teníamos, se resignaron a dejar hacer, dejar pasar. Fue un desastre que declinó. Y allí viene un poco la historia reciente. La historia reciente en la cual lo voy a contar y aquí dejo de contar y no pongo más láminas. Vamos a ver un poco el local de la facultad. Estas fotos son fotos que son parte de la historia que les voy a contar, una historia personal. Esto es el Paraninfo, que tenía la estratificación. Logran ver allí, y lo ven mejor acá, aquí lo ven más, ahí estaban los catedráticos. Pero acá había unas carpetas donde ahí sentaban los profesores que no eran catedráticos. Y lo demás atrás, que hay una baranda, ahí estaban sentados los alumnos. Y en la parte alta estaba sentado el público, estaba parado el público, no había asientos. Había una estratificación que refleja claramente la idea que tenían los médicos, profesores nuestros, hasta el 61. Y esto fue hecho con ese diseño. Hay una estratificación notablemente distinta. Miren ustedes esto. Esto es el despacho del decano. Gran parte se perdió en el 61, se llevaron varios de los cuadros. Miren ustedes cómo era la entrada al jardín botánico. Había un tranvía. Esto era parte de la escuela de farmacia, que era parte de la facultad. Esta era la biblioteca. Pero era la biblioteca más actualizada de toda América. Acá
cada artículo de cada revista. Ahora, pues, ustedes buscan un artículo, buscan por en lo que es el sueldo del índice médico, en las bases médicas. Antes no. Esta era la biblioteca de medicina. Tenemos bibliotecarias. Esta es la canchita, que en ese fue el campo deportivo. Este era el Museo Anatómico, donde se estudia pues, la más importante de las ramas, ¿no? Este era el método por el cual se momificaba en un método propio, el método peruano, del profesor Ramírez, que nunca lo hemos sabido. Miren estos cortes, solamente recientemente cuando se ha congelado cadáveres y se lo ha podido cortar con herramientas modernas se ha logrado esto. Esos son cortes que se hacían en esa época con un método que desconocemos en qué consistía, pero que se usaba en esa época, el método peruano de Ramírez. Acá está la Facultad de Medicina con el laboratorio Pérez Roca. Pérez Roca fue un médico egresado y profesor de fisiología que compró instrumental en Francia y lo donó y con eso creó un laboratorio de fisiología que es el más moderno que existía en toda América del Sur y del cual, bueno, a mí me tocó todavía estudiar con algunos de los instrumentos que él trajo. Miren este laboratorio, que, bueno, por lo menos a mí me tocó estudiar en este mismo laboratorio, pero que fue creado por Pérez Roca, con algunos aparatos, ¿no? Este era el antiguo anfiteatro de fisiología, donde hacían demostraciones, al estilo de Charcot, el laboratorio de química, que actualmente es farmacología. Los estudiantes en el laboratorio de histología, miren ustedes todos con corbata, con saco, ¿no? Y el laboratorio de anatomía patológica, acá una clase de anatomía patológica, todos los estudiantes en anatomía patológica con saco y corbata. Este es el laboratorio de anatomía patológica donde tenían muestras extraordinarias de teratos y de muestras patológicas de muchísimos años, la Facultad de Medicina. Y bueno, acá nos habla de la sede docente. Pero antes de esto, acá está el Hospital 2 de Mayo, ustedes lo conocen, antiguas esto no ha cambiado mucho dar los personajes, ¿no? Bueno, pero ahora les voy a comentar algo que es lo personal. Yo soy un alumno de los años 80. En los años 80 la facultad era terrible. Yo no comencé mis estudios en San Marcos. Yo como hijo de una familia de clase media, estudié en un colegio privado y en esa época estudiar en San Marcos era una cosa de locos. Era una universidad donde todo lo único que se conocía eran terribles huelgas, manifestaciones, peleas con la policía. Se conocía que todo era tomado por el comunismo y la Facultad de Medicina estaba muy venida a menos. Se decía que ingresaba uno, pero no sabía cómo terminaba. En general, los estudios de medicina estaban alrededor de 10 a 12 años en esa época por las huelgas. Entonces, yo como, digamos, haciendo corriente a lo que era mi, ingresé a la Universidad Cayetano Heredia. Terminé el colegio, inmediatamente, un mes después, postulé e ingresé a la Universidad Cayetano Heredia. Y estudié allí estudios generales. Pero después me di cuenta que eso no era la idea de medicina que yo tenía. Y decidí salir de la Escuela de Medicina de Cayetano Heredia y postulé a San Marcos. Ingresé a San Marcos. Dejé la Escuela de Medicina de Cayetano Heredia. Claro, eso causó un tremendo conflicto familiar. Pensaron que estaba loco. ¿Cómo dejas eso si te metes en una facultad donde no sabes si vas a terminar? Y efectivamente, cuando entré yo a San Marcos, la proyección era que los estudiantes íbamos a terminar en 13 años, los estudios de 7 años. No se sabía cuándo comenzaba el ciclo académico, cada promoción terminaba antes. La Facultad de Medicina estaba terriblemente castigada. No había una puerta de ingreso a la facultad. Todas las rejas que daban para el costado de Cangallo estaban en el suelo y la gente, los alumnos teníamos que entrar saltando por encima de ese zócalo alto que tiene. Dentro de la Facultad de Medicina estaban acampando unos mineros que habían venido a una marcha y que la facultad y los dirigentes politizados de la época les habían abierto la puerta de la facultad, porque ellos manejaban la universidad, y ahí estaban hacía varios meses viviendo. Mineros con sus esposas, sus hijos, habían talado árboles del jardín botánico para hacerlos leña y con eso alimentar las hogueras de suya común. Habían hecho pequeñas acequias, porque como no había baños, no había agua, no había sistemas potables, ahí tenían pozos sépticos dentro de la facultad, al costado de bioquímica, al costado del pabellón de aulas, allí estaban. Y los estudios los realizamos allí, donde
por ejemplo, una de las primeras labores que tenía que tener un delegado era hacer la colecta para comprar no focos, que no había focos, porque lógicamente los rateros entraban y se robaban, sobre todo, sino para que compraran linternas, y las clases las teníamos en el aula de bioquímica, por ejemplo, y cada uno con su linterna, para que el profesor pudiera dictar la clase y nosotros pudiéramos escribir nuestros apuntes, hasta que nos la hubiéramos interrumpido por lo que periódicamente ocurría, nos tiraban bombas lacrimógenas en alguna marcha que venía de la ciudad universitaria y teníamos que salir corriendo. Y a todos nos tocaba de vez en cuando que al escapar nos confundían con los huelguistas y nos llevaban a la comisaría donde nos mantenían detenidos por un día o dos. La cosa era terrible. Esa fue la facultad de medicina que conocí, donde estudié junto a mis compañeros. Además, era la época de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso tenía una pizarra que lo ponía con su nombre y ahí escribían las cosas. Y un grupo de estudiantes de mi promoción anterior y lo demás, decidimos que tenemos que hacer algo para cambiar esto. Y entonces lo primero que hicimos fue enfrentarnos a Sendero Luminoso. Borramos así la pizarra, nos amenazaron, dijeron el partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos, quien borre esto se tendrá las consecuencias. Lo volvimos a borrar en un acto público, así a luz del día, no de noche, para que dijéramos que no teníamos temor. En realidad sí teníamos miedo, pero lo teníamos que hacer así. Y luego comenzamos a hacer unas cosas básicas. Con un grupo de colegas jóvenes como yo, decidimos buscar las raíces de la universidad. Fue la época en la cual yo publiqué mi primer artículo sobre el año 61, donde encontré las razones de por qué ha habido este cisma del 61 y lo duro que nos fue. Luego de eso se dio la circunstancia, yo ya estaba por terminar y la facultad estaba muy decaída, pero entró un decano, el doctor Paredes, que tenía la vocación y tenía digamos, lideraba un grupo docente de varias escuelas que quería cambiar las cosas y logramos el apoyo. Y en esa época no tengo voy a tratar de encontrar una foto en la cual cambiamos la cosa. Una de las torres de la facultad se había caído y no sabíamos cómo reconstruirla. Se habían conseguido recursos, pero no había el plan de cómo reconstruirla. En mis avatares históricos entré a los archivos de la Nación y logré encontrar los planes originales y con esos planos originales se pudo reconstruir una de las torres de la facultad. No había, ustedes han visto que en la salida vehicular hay una fuente ornamental, esa fuente no existía. Esa fuente ornamental, con la ayuda de un amigo o amigos de Bellas Artes, yo siempre estuve muy inclinado al al arte, con un amigo yo la hicimos. Tengo una foto en la cual estoy ahí muy, muy joven, igual que ustedes, esculpiendo esa escultura que la hicimos y que reconstruyó. El escudo de San Fernando, que creo que se los mandó como una lectura y que no existía, también fue época. Y esa fue la época en la que comenzó el curso de Historia de la Medicina, en la cual en el cambio curricular se decidió que debía haber un curso de Historia de la Medicina para que los alumnos supieran cuál era su historia. Y me tocó ser el primer profesor del curso de Historia de la Medicina. Yo no había estudiado Historia de la Medicina porque no existía el curso. Y ese curso lo tuve que construir, bueno, primero leyendo y aprendiendo Historia de Medicina Universal, y luego sobre Historia de Medicina Peruana, reconstruyendo el pasado. Y ha sido mi trayectoria durante los 30 años aquí. Comencé a dictar este curso en el año 2003 y lo he seguido dictando casi ininterrumpidamente hasta esta que es mi última clase. Pero se lograron algunas cosas. El espíritu sanfernandino se reconstruyó. Tenemos un escudo, tenemos una identidad, sabemos de dónde venimos. Nadie sabía quién era ese señor que estaba sentado ahí. Y no sabían por qué teníamos un busto, y de Carrión se sabía que había muerto, inoculado y nada más. Se pensaba que aquí no sé, muchos alumnos pensaban, ¿y por qué tenemos una, una escultura de Cayetano Heredia? Ese es el patrón de la otra universidad, el fundador de la universidad. No sabían que era el fundador de nuestra escuela. No sabían quién era ese profesor que teníamos ahí frente a bueno, no lo teníamos, había el busto de nuestro profesor de fisiología que había dado esto, estaba en un almacén y nadie sabía quién era. Ese busto lo pusimos nuevamente en su lugar. No se sabía de nuestro anfiteatro, no se sabía cómo había sido nada.
todo eso se reconstruyó durante estos 30 años de trayectoria en que he tenido el privilegio de ser profesor de historia de medicina y de hacer muchos artículos de historia de medicina. Y cada uno de ellos tratando de reconstruir un pedazo de nuestra historia. Hoy día culmina un ciclo. Ustedes son la última promoción en la cual, y bueno, vendrán nuevos profesores que lo harán seguramente mucho mejor de lo que, de lo que lo hice yo, pero es importante que lo que se ha logrado. Cuando yo era alumno, nadie tenía espíritu sanfernandino. Seguíamos peleando un poco, pero no sabíamos por qué. Ahora sí sabemos. Hoy ustedes y las últimas 20 o 30 promociones tienen identificado claramente por qué decimos que somos la primera, más grande y mejor facultad de medicina del Perú. No es porque lo decimos y lo repetimos como un eslogan. Tenemos la historia allí. Sabemos cómo se creó, sabemos que aquí nació Hipólito Unanue, que aquí estuvo cada uno de los que ahora tienen nombre a los hospitales. Acá está Hermilio Valdizán, aquí estuvo Cosme Bueno, aquí estuvieron todos. Todos los crearon. Cada especialidad médica que se creó en el Perú, su pionero fue un egresado nuestro. Aquí se tuvo el mejor desarrollo a nivel científico. Y eso es lo que les toca a ustedes seguir heredándolo. Bueno, me podría yo prolongar mucho más, pero no corresponde. Muchísimas gracias, gracias por su paciencia durante este curso y muchas gracias por su paciencia en esta clase en particular. Nos veremos en alguna nueva ocasión. Hasta luego. Doctor, un minuto, por favor, para que pueda entrar. Un minuto, por favor. Bueno, claro, con todo gusto. Doctor Salaverry, deme 2 minutos Sí, por que supuesto. el doctor Robles desea entrar a la llamada, por favor. Gracias. Disculpe lo que me haya prolongado en esta hora, en esta clase, pero en general la última clase de la historia de San Fernando, que normalmente era una clase de 2 horas como todas las que se dictaban antes en el curso de historia de medicina, se prolongaba mucho más. Y en algunos casos, increíblemente, yo mismo no lo podía creer, pero en algunos casos duró la clase, o ya no fue una clase, fue una maratón de casi hasta 4 horas fue en una ocasión. Increíble, ¿no? Pero bueno, cosas, muchos recuerdos que se tiene de estos años de enseñanza del curso de historia de medicina.